¿Qué tal, estimados amigos y hermanos? Muchas gracias por estar aquí una vez más, en una entrevista más, en una entrega más que viene de parte de dos ministerios como ustedes ya lo conocen. En primer lugar, de su ministerio Redefensa. A todos aquellos que ya nos están siguiendo en la página de Facebook, les agradecemos de todo corazón, y a aquellos quienes aún no nos han seguido, les invitamos a que nos visiten en la página de Redefensa para que ahí ustedes puedan comentar, puedan estar leyendo algunos cuantos artículos que se publican cada día relacionados con apologética, con pensamiento cristiano, con historia, con Biblia y con muchos otros temas más. También esta entrevista es entregada de parte del Ministerio Fe Razonable por parte del filósofo analítico William Lane Craig. Así que sean bienvenidos todos. Les agradecemos su presencia y su fidelidad en este día, septiembre 19 del año 2021. Para todos aquellos que somos mexicanos, este mes representa una fecha muy especial, no solamente porque se celebra un año más del aniversario de la independencia de México, sino porque el 21 de septiembre de este año se van a celebrar 200 años de la consumación de la independencia de México. Para muchos, esta representa realmente la fecha de la verdadera independencia de México y no el 16 de septiembre, que fue cuando comenzó la revolución y que es actualmente la que se celebra. Así que, derivado de esta celebración del bicentenario de la consumación de la independencia, tenemos una entrevista especial con una persona muy especial para la documentación de la historia, no solamente de nuestro país, sino también de la Iglesia y de la Biblia con relación a este país. Para todos aquellos que nos están viendo y que no son mexicanos, que no viven en este país, les invitamos de todas formas a que estén con nosotros, puesto que van a aprender cosas nuevas y van a poder tener ustedes conocimiento de cómo ha sido la relación de la Biblia y de la religión cristiana protestante en relación con este país latinoamericano. Así que me gustaría presentarles a todos ustedes al gran hermano reverendo José Luis Montecillos Chipres. Hermano José Luis, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. De verdad es un gran honor para Redefensa y para Fe Razonable que usted pueda acompañarnos. ¿Cómo se encuentra, hermano? Pues gracias a Dios, bien, por la gracia de Dios, estamos bien. Muchísimas gracias, hermano, y efectivamente, todo es por la gracia de Dios. Me gustaría, estimado público, leerles el currículum del hermano José Luis Montecillos Chipres para que ustedes se den cuenta de que la persona que se encuentra aquí a mi lado en esta sesión de Zoom es una personalidad, es una eminencia en la academia y también en la vida cristiana. Permítanme leerles un poco el currículum. Él nació el 7 de noviembre de 1951 en la Ciudad de México. En ese tiempo se llamaba Distrito Federal. Él estudió y dio clases en la Escuela Nacional de Artes Gráficas. Él se convirtió a Cristo en el año de 1969 e inició sus ministerios predicando en las calles. Él es egresado del Seminario de la Iglesia de Dios en la República Mexicana de la generación de 1973 a 1975. Él ha sido pastor en varios estados de nuestro país, México, pero también de Estados Unidos. Él ha sido conferencista y ya ha escrito 47 obras sobre diferentes temas bíblicos. También el hermano Chipres tiene 2 doctorados, una eminencia, estimado público. Uno de esos doctorados es en teología por parte de la Enoch University y el otro doctorado es de misiones por parte de la Puritan Reformed University. Ambos institutos educativos se encuentran en Los Ángeles, en Estados Unidos. Nuestro hermano José Luis Montecillos Chipres ha sido profesor de diversas materias bíblicas tanto en México como en Estados Unidos, y su más reciente libro se llama Falso Profeta, que es un estudio y una investigación acerca de los papas de la Iglesia romana. Como ustedes pueden ver, la trayectoria académica del hermano Chipres es muy elevada, muy sustanciosa y a la vez
Él es el líder de una editorial, si no me equivoco, la editorial se llama El Camino a la Vida, ¿sí? De sus libros, la editorial se llama El Camino a la Vida. Él es el director, ¿verdad, hermano? ¿Usted es el director de la editorial? Todavía, por la gracia de Dios. Perfecto, muy bien. Y si ustedes van a la librería de Editorial Camino a la Vida en la Ciudad de México, ustedes se van a encontrar con una gran cantidad de libros cristianos nuevos, o sea, modernos, pero también Biblias antiguas, facsímiles de Biblias que han sido históricas y, por supuesto, libros descontinuados, es decir, libros que hablan de muchos temas, pero que ya no están a la venta. Así que si ustedes quieren encontrar una librería de ocasión y también de libros antiguos y de libros modernos en la Ciudad de México, la editorial Camino a la Vida es esa librería para ustedes. Así que el hermano Chipres sabe de lo que habla respecto a la historia de nuestro país y también respecto a la trayectoria de la teología en el mismo. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta entrevista que se titula México ante la Biblia, cómo el cristianismo influyó en la historia de esta nación. ¿Por qué se llama esta entrevista México ante la Biblia? Porque uno de sus más grandes libros, precisamente así se llama, y estimado público, me gustaría mostrárselos. Un libro del reverendo Chipres, precisamente se llama México ante la Biblia, donde describe la relación, como ya les dije, entre el libro sagrado y la historia de nuestro país. Es por demás muy interesante, es de una lectura muy amena y accesible para todos aquellos que estén interesados en este tema y que va a ser de una gran bendición. Les recomendamos de verdad que consigan este libro y para que se piquen un poco, precisamente es esta entrevista. Y con el permiso del hermano Chipres, vamos a comenzar con la primera pregunta. Y las preguntas están diseñadas para recorrer la línea del tiempo de la historia de México. Así que la primera pregunta tiene que ver a fuerza con la conquista de los españoles cuando llegaron a territorio de Mesoamérica, sobre todo con el contacto con los aztecas, con los mexicas, ¿sí? Como es obvio, el primer acercamiento de este país con la religión cristiana fue a partir de los monjes, de los franciscanos, agustinos y dominicos, y en su contacto con los indígenas que fueron cristianizados por ellos. Así que, estimado hermano, la pregunta se dividiría en dos. ¿Cómo fue este contacto, este proceso que los historiadores llaman conquista espiritual? ¿Este contacto fue solamente sanguinario, cruel, inflexible, como los críticos quieren hacer ver este proceso? ¿O también dejó cosas positivas entre los indígenas que ahora estaban bajo la jurisdicción de la colonia española? ¿Usted qué opina, hermano? Bueno, es verdad, como dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la conquista fue terrible, ¿no? Dejó muchos millones de muertos, dejó una gran cantidad de cadáveres tras la conquista. Pero es de entenderse que toda conquista en el pasado era de esa naturaleza. Por esa razón, creo yo que aunque hubo una terrible matanza, también hubo cosas positivas que hay que rescatar. Por ejemplo, los españoles trajeron dentro de las cosas positivas casos como la rueda, quitaron los sacrificios humanos, que eran un terrible flagelo para la gente de aquel entonces por el autoritarismo del dominio azteca, ¿no? Pero también se infiltraron cosas como, por ejemplo, animales, caballos, burros, cerdos, y tras de esos animales, trajeron también la minería, descubrir las minas para poder llevar a cabo el material bélico. En fin, aunque hubo cosas negativas que hicieron los españoles contra los aztecas, pero la realidad es que dejaron una senda, un camino para poder hacer posible que más adelante, con el pasar de los años, el Evangelio llegara a México.
Ahora, uno se pregunta por qué tanta crueldad de los españoles. Bueno, es que ellos introdujeron el catolicismo por medio de la espada y la cruz, el crucifijo. Entonces, de ahí que por eso nosotros pensamos que es importante ver que hay cosas negativas y cosas positivas que dejaron el encuentro de la cultura española con la cultura mexica. Pero es importante también señalar lo siguiente. Tenemos en cuenta que los españoles no eran misioneros, eran guerreros, eran soldados. Y de esta manera no se puede conquistar un pueblo espiritualmente. Ok, sí, definitivamente cuando se quiere implantar no solamente el cristianismo, sino cualquier otra ideología, pero a través de la espada, de la fuerza, es obvio que la población subyugada va a sentir esa resistencia a adoptar de corazón abierto las doctrinas. En este caso fue como sucedió con la doctrina cristiana. Y respecto a eso, conforme avanzan los años de dominio por parte de la corona española, le quería preguntar, doctor Chipres, ¿quién podría decirse que fue el primer cristiano protestante en pisar tierras mexicanas y en qué condiciones lo hizo? ¿Cómo fue su historia? Bueno, una de las cosas que es importante que la iglesia evangélica sepa es conocer los antecedentes que son muy ignorados por muchos cristianos evangélicos. Realmente la historia de la iglesia evangélica en México no solamente empieza en el siglo XVIII, sino que desde el principio hubo personas que quisieron introducir el evangelio a México porque en este caso uno de los primeros que se tiene notificación en los anales de la historia es un hombre llamado Andrés Moral. Ok, Andrés Moral era descendiente de los moravos. Los moravos, se dice que era moral porque quisieron relacionarlo con los moravos. Y es que realmente los moravos fueron los primeros pioneros, misioneros que salieron a predicar el Evangelio. Los moravos eran descendientes de los husitas. Los husitas eran personas que siguieron la doctrina de Juan Hus. Juan Hus, que era de Checoslovaquia, de Bohemia, fue quemado en 1400, aproximadamente 1408, y sus seguidores, los husitas, se dedicaron a expandir las doctrinas de Juan Hus. ¿Cuáles eran las doctrinas de Juan Hus? Las que todos los evangélicos tenemos como principio, ¿verdad? Solo las escrituras, solo la fe en Cristo, solo la gracia, solo el Señor Jesús. Y entonces esos husitas pasaron a muchos países predicando la palabra de Dios y Juan Andrés Morao era, fíjese que eran aproximadamente 15 años después de la conquista. La conquista fue en 1521. Bueno, pues 1521, para 1546, no, 15 años, 21, 31, 36. En uh -huh. 1536 apareció el primer evangélico en México. Ese primer evangélico fue localizado por la Inquisición episcopal, que todavía en ese tiempo no era la Inquisición española. La Inquisición episcopal estaba siendo dirigida por Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer arzobispo de México. Pero ese hombre era lapidario, o sea, él lo que tenía era comerciar con perlas preciosas, manejar cosas de la minería. Entonces, Andrés Moral fue localizado por la Inquisición episcopal y le quitaron todos sus bienes, le expropiaron todas sus posesiones que tenía y lo metieron a la cárcel, pero la cárcel era domiciliaria, solamente podía salir de su casa a la misa. Y con el pasar de los años, pero andaba con un San Benito,
una vestimenta que la Inquisición acostumbraba a poner a los presos. Entonces, Andrés Moral así estuvo varios años hasta que lo expatriaron a la Inquisición de Sevilla en España, pero se puede decir que en 1536 fue el primer evangélico que impulsado por la misma hambre de que la gente conociera la palabra de Dios, pudo llegar hasta nuestra nación, y tras de él hubo una gran cantidad de piratas, de todos ellos ingleses, franceses, holandeses, que traían sus versiones en sus idiomas. Entonces ellos con sus propias Biblias eran localizados. Hay un libro muy interesante, bueno, varios libros sobre los cuales me informé para poder hacer el libro de México ante la Biblia, y uno de ellos es uno que se llama Protestantes Enjuiciados por la Inquisición en Iberoamérica. Iberoamérica. Interesante. En este libro de González Báez Camargo, muy antiguo, por cierto, describe todos los protestantes que tiene noticias que fueron enjuiciados por la Inquisición allá en todo Iberoamérica, toda Latinoamérica. Entonces, aquí podemos encontrar nombres. En el primer siglo XVI, de 1500 a 1600, se dice que aproximadamente fueron, bueno, son como 66 en todo el siglo XVI. Estas personas que por su simple hecho de pertenecer a determinada nación, que eran las naciones protestantes que habían adquirido la fe evangélica, pues ya estaban señalados, y cuando llegaba algún extranjero a las colonias hispanas, las colonias españolas, entonces allí es donde los clérigos los ubicaban, y por medio de ser nada más con ese antecedente protestante, eran llevados a prisión. Hay un libro muy interesante que se llama México Viejo, que es de un escritor mexicano, que describe cómo los llevaban a la hoguera. Aquí en México, en la Ciudad de México, está una iglesia que se llama la Iglesia de San Hipólito, que es la que se encuentra en el Metro Hidalgo. Ok. Ahí donde actualmente se adora mucho a Judas San Tadeo. Judas. Uh-huh. Entonces, aquí es donde quemaban a los protestantes. Uh-huh. Todos los protestantes que eran localizados en México, los quemaban ahí en ese lugar. Entonces, el primer protestante se puede decir que es Andrés Moral. Algunos le llaman Andrés Alemán, pero el Moral por moravo lo relacionaban así. Entonces, Okay. fue el primer protestante. Pero fíjese, es 1534. No, casi iniciando después de casi haber iniciado pues ahora sí que la conquista, ¿no? La conquista de Tenochtitlán. Sí, entonces es interesante cómo a través de los años se ha quedado oculto ese conocimiento de la historia de la Iglesia Protestante en México. Pero así fue como poco a poco se fue infiltrando y fue apareciendo una senda para poder llegar adelante el establecimiento de la Iglesia Protestante en México, que es no una iglesia, una religión más, sino es el camino, el único camino que hay para llegar al Padre Celestial, que es Jesucristo. Muchísimas gracias, doctor. Excelente disertación que usted acaba de dar y que hemos aprendido bastante. Y bueno, después de 300 años de dominio español en el territorio nacional, llega la famosísima independencia de México, la cual se celebra cada septiembre en este país. Y bueno, considerando este proceso llamado Revolución de Independencia, me gustaría preguntarle, doctor, si influyó la Biblia o el cristianismo en este proceso, en las ideas que condujeron a el inicio de la independencia. A veces, bueno, casi siempre se nos enseña en la escuela que fue la Ilustración
y fue la independencia de Estados Unidos, dos eventos que inspiraron las ideas de los insurgentes aquí en México, pero quizás el cristianismo y la Biblia tuvieron influencia en este movimiento. ¿Usted qué piensa? Pues definitivamente, aunque era prohibida la Biblia en español en México, en la Nueva España, aunque era prohibida, había Biblias en latín que muchos curas, sacerdotes tenían. La palabra de Dios se conocía, se conocía entre los sacerdotes, pero estaba prohibido que se le hablara a los indígenas sobre ello. Y ahí no solamente esa versión latina había de la palabra de Dios, sino que influyó en muchos de los, como ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, Ok. diferentes escritores, y para poder entender cómo la Biblia influyó en la independencia de México, tenemos que remontarnos un poquito a la vida de don Miguel Hidalgo. Por Don supuesto. Miguel Hidalgo y Costilla, como ustedes saben, era una persona bastante versada, muy inteligente, sabía varios idiomas, el francés, el italiano, el inglés, y tenía conocimiento de algunas lenguas indígenas como el otomí, el tarasco, el náhuatl, y se dice que hasta conocía también textos de la palabra de Dios, quiero decir, del idioma original, hebreo y griego. Entonces, de ahí que tenía una gran cantidad de libros, y decíamos que toda la historia está controlada por Dios, porque allá en Francia habían expulsado a todos los franceses todos los protestantes franceses de su país. Oh, mire. Muchos de ellos tuvieron que emigrar a la Nueva España. Entonces, algunos de ellos llevaban sus Biblias en francés. Una de las Biblias francesas más importantes que hay en lo que es la bibliología es la Biblia de Benz. La Biblia de Benz es una Biblia que se hizo de 25 tomos, 25 tomos, muy Ok. interesante. Ahorita usted estaba diciendo que tenemos Biblias antiguas, tenemos un facsímil de la Biblia de Benz de 25 tomos, se la voy a enseñar rápidamente. Perfecto, ¿no? Por favor. Ahí puede ver un poco de la obra que se vende aquí en Editorial Camino a la Vida, en la Ciudad de México. Perdón, a ver, son los que están hasta arriba. Las que están arriba, es correcto. Esa es la edición entonces de un facsímil de la Biblia de Benz, que fue parte de las Biblias que salieron junto con los franceses protestantes exiliados. Para confirmar al estimado público. Y si me permite, doctor Chipres, me gustaría también a mí presentar precisamente una Biblia que, si no me equivoco, usted editó en el año 2010 con motivo del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, que es precisamente la Biblia del Benz, ¿verdad? Pero un poquito sintetizada, los tomos sintetizados en uno solo, ¿no? Edición bicentenario, ¿sí? ¿No me equivoco? Sí, es una Biblia que juntamente con la Sociedad Bíblica y la Iglesia del Tercer Día se editó, o sea, como son 25 tomos, lo que pasa es que es muy voluminosa porque tiene Sí. el idioma latín, el francés y disertaciones de grandes teólogos del siglo XVIII allá en Francia. Entonces, lo que se hizo fue sacar solamente el idioma castellano. Ok. No se puso el latín ni las conferencias, y por eso salió una Biblia de esa naturaleza, de un solo tomo. Pero de esa Biblia, seguramente que don Miguel Hidalgo la tenía, porque como sabía francés, entonces la influencia de la palabra de Dios en don Miguel Hidalgo era notoria, porque él tiene varios libros que escritos. Uno de ellos dice que para poder conocer la teología bien, tiene uno que recurrir a las Sagradas Escrituras. Entonces quiere decir que él fue influenciado notablemente por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando influye en la persona,
le hace ser una persona más justa. De ahí que seguramente don Miguel Hidalgo fuera un lector de la Biblia, porque cuando fue sentenciado a morir, Pedro Armendáriz, que era un jefe de la tropa que fusiló a don Miguel Hidalgo, Ok. dejó certificado que don Miguel Hidalgo, cuando iba al paredón para ser fusilado, iba leyendo la palabra de Dios, iba leyendo el Salmo 51 que decía: ten piedad de mí, oh Dios, de mis transgresiones. Y así murió Hidalgo con la Biblia en la mano. De ahí que por eso la Biblia fue una influencia muy fuerte para los hombres de la independencia. Perfecto, hermano. Y sobre eso, quería confirmar con usted, a Miguel Hidalgo, cuando la Inquisición lo enjuició por luterano y calvinista, es cierto, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que está en el libro precisamente está cómo lo humillaron, Ah, la degradación. la degradación. Sí, eso es muy interesante. ¿Cómo fue que le quitaron el rango de sacerdote a Miguel Hidalgo en el juicio de la Inquisición? Quizás ahorita el hermano Chipres nos va a detallar más. Dice la excomunión hecha por el obispo Abad: por autoridad del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de los santos cánones, y de la Inmaculada Virgen Madre nodriza de nuestro Salvador, y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominios, papas, querubines, serafines, todos los santos patriarcas, profetas, y de los apóstoles y evangelistas, y de los santos inocentes, quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción, y de los santos mártires y santos confesores, y de las santas vírgenes, y de los santos, juntamente con todos los santos y electos de Dios, sea condenado don Miguel Hidalgo y Costilla, ex cura del pueblo de Dolores. Lo excomulgamos y anatemizamos, y de los umbrales de la iglesia de Dios todo, por eso Dios lo secuestramos, para que pueda ser atormentado eternamente por los indecibles sufrimientos, juntamente con Datán, Abirán y todos aquellos que les dicen: el Señor Dios, vete de nosotros, porque no queremos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego es extinguido por el agua que se aparte de él la luz para siempre, jamás, que el Hijo, a quien sufrió por nosotros, lo maldiga, que el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros en el bautismo lo maldiga, que la Santa Cruz, a lo cual Cristo, por nuestra salvación, ascendió triunfante sobre sus enemigos, lo maldiga, que la Santa y Eterna Madre de Dios lo maldiga, y así se va maldiciendo a don Miguel Hidalgo. Y claro que dicen que fue condenado por libertino, sedicioso, cismático, hereje formal, judaizante, luterano, calvinista, sospechoso de materialista y ateísta. Ya nos ha quedado muy claro, estimado público, cómo fue que la Biblia, directa o indirectamente, influyó en personas como Miguel Hidalgo y Costilla, que iniciaron después el movimiento de revolución de independencia, y dando ese salto enorme. Ahora pasamos de la independencia hasta varias décadas después, en el siglo XIX, entrando al segundo movimiento revolucionario importante en nuestro país, que conocemos los mexicanos como Guerra de Reforma. Así que, estimado doctor Chipres, ¿nos podría hablar un poquito acerca de la Guerra de Reforma, de Juárez, de todos estos personajes, y si acaso el cristianismo y las ideas de la Biblia influyeron en las ideas liberales que después inspiraron la Guerra de Reforma? ¿Usted qué dice? Bueno, es indudable que a través de la Biblia la palabra dice que es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Sí. Esta palabra seguramente que fue determinante para la segunda transformación, para Sí. la segunda revolución. Porque decimos esto por lo siguiente, porque don Benito Juárez, cuando nació en 21 de marzo de 1806 en la Sierra Zapoteca, él descendió de la sierra a la edad de 12 años aproximadamente. Entonces,
don Benito Juárez, siendo niño, no sabía hablar español, no sabía leer y sobre todo no tenía mucho conocimiento porque los indígenas no tenían mucha preparación, pero llegando a Oaxaca, la capital, su hermana Josefina trabajaba como ayudante del servicio de un hombre muy rico allí en la capital de Oaxaca y esta persona tenía también su biblioteca y quien le encuadernaba los libros a esta persona era un franciscano que era encuadernador que se llamaba Antonio Salanueva. Okay. Antonio Salanueva vio que Benito era un niño muy precoz, muy inteligente y que no sabía hablar el idioma castellano. Le pidió al señor rico que le permitiera la presencia de Benito en su casa para que le enseñara a leer y escribir. Y don Benito fue y aprendió a leer y escribir y sobre todo él en un libro que escribe muy conocido que se llama Apuntes para mis hijos, dice que todas las noches el sacerdote Salanueva, don Antonio Salanueva, les leía las epístolas de San Pablo. Fíjense que las epístolas de San Pablo pues eran un platillo fuerte para don Benito, que era un niño todavía, y conociendo el deseo de su padrino, porque lo hizo su padrino, don Antonio Salanueva, a Benito, entró a estudiar para ser sacerdote, y en el año de 1826, vamos a hacer un paréntesis, Sí. 1826 llegó Diego Thompson a México. Okay. Diego Thompson era una persona, un educador escocés, Okay. pero enviado por la Sociedad Bíblica. Esta le proporcionó 300 Biblias y 10,000 folletos, Nuevos Testamentos. O sea que él llegó al puerto de Veracruz en 1826, consiguió para poder llevar a la capital de México Okay. esas Biblias, 40 cajas de Biblias, tuvo que conseguir 24 mulas para Órale. poder cargar todas esas Biblias, todos esos kilómetros que hay de Veracruz a México, todavía no había tren. Entonces, en mulas llegaron las Biblias a la capital de México en 1826. Entonces, en 1826, la sabiduría de Diego Thompson, dirigido por la gracia de Dios, fue que llevara estas Biblias a personajes de la política que estaban haciendo en ese momento un esfuerzo para que cambiar las leyes que estaban rigiendo el país, que estaban formando una nueva constitución, y entre ellos estaba José María Luis Mora, que es conocido como el padre del México moderno. Okay. José María Luis Mora era un sacerdote que en la Cámara de Diputados tenía influencia, y de ahí que hubo una ocasión que cuando llegaron las Biblias a México, a la capital, Mora, el sacerdote José María Luis Mora, le preguntaba a Diego Thompson que cómo hacían para traer estas Biblias, y ya Diego Thompson le platicaba que en la capital británica se habían juntado muchas iglesias evangélicas y habían determinado editar, imprimir, editar, primero traducir a todos los idiomas del mundo. Estaba traduciendo, imprimiendo, editando y distribuyendo la palabra de Dios en diferentes idiomas hacia todo el mundo. Entonces eso le impresionó a José María Luis Mora y sacó en su periódico, que era un periódico que imprimía Mariano Galván. Mariano Galván, el famoso hombre que hacía los calendarios Galván. Sí. Este hombre le imprimía un periódico que se llamaba el Observador de la República Mexicana. Okay. Diego Thompson sacó un pasaje bastante grande felicitando y
reconociendo la labor de la Sociedad Bíblica Británica, que estaba esforzándose porque la Biblia se tradujera a todos los idiomas del mundo. Entonces, José María Luis Mora, sabiendo que aunque ya había independencia, todavía no había grandes ayudas para la nación, porque México después de las guerras de independencia quedó muy pobre. No había carreteras, no había escuelas, no había infinidad de beneficios sociales que necesitaba el pueblo mexicano. Entonces, en la Cámara de Diputados se empezó a hablar acerca de tolerancia de cultos religiosos. Decían, ¿por qué razón? Dice, porque necesitamos dinero para poder construir carreteras, escuelas, presas y infinidad de instrumentos que se necesitan para que México avance en el progreso normal que se debe de tener. Y entonces decían, pero ¿dónde hay dinero? Pues el dinero hay en los países protestantes. Pero si llegan los países protestantes van a tener su religión. Sí. Y no queremos que aquí nuestra constitución que había antes de la constitución de 1854 decía que la única iglesia que debía de existir eternamente y perpetuamente era la iglesia católica. Sí. Y ahí entonces empezó un debate en la Cámara de Diputados en donde se decía que tenían que tener tolerancia religiosa para que los capitales que venían del extranjero que pudieran venir y que los trajeran los protestantes, debían de respetar su religión. Y entonces se armó un gran debate para poder dar tolerancia religiosa a México. Entonces, ese hombre, José María Luis Mora, fue influenciado grandemente por el trabajo de la Sociedad Bíblica Británica y se hizo muy amigo, se dice que fue después el distribuidor de la Biblia en México. Ok. Pero otro hombre que fue también cautivado por la palabra de Dios fue Gómez Farías. Oh. Gómez Farías quedó como presidente cuando se fue Santana a su rancho a descansar. Sí. Y Gómez Farías, juntamente con Juárez, ya estando Juárez, hombre, hecho y derecho, ya había sido gobernador de Oaxaca 2 veces, pero aquí es importante resaltar lo siguiente. Diego Thompson llegó en 1826 y para 1828, 2 años después, estaba en Oaxaca. Órale. Llevando Biblias para las personas que se interesan en la palabra de Dios. ¿Y quién se interesa en leer la palabra de Dios? Pues solamente los religiosos. Sí, claro. Y en ese tiempo estaba Benito Juárez estudiando para ser sacerdote. Acabando el año 1828, él decide salirse del seminario religioso para no ser sacerdote y se mete en el Instituto de Artes y Trabajos para poder ser licenciado en Derecho. Ok. Abogado. Entonces se puede pensar que las Biblias que trajo Diego Thompson, ¿a dónde se llevarían? Si yo vendo Biblias, pues voy a los lugares donde las leen. Pues claro. Y allí seguramente se ha de haber encontrado Thompson con Juárez, que tenía ya para ese tiempo 20 años. Mire nomás. 21 años, 22 años. Y eso le hizo cambiar, se salió del sacerdocio para poder estudiar para abogado, para que más adelante fuera gobernador de Oaxaca 2 veces. Y cuando estaba Gómez Farías allá en la presidencia, lo acercó a México para poder llevar a cabo las leyes que empezaron a transformar y a que se formara la Constitución de 1857. Hizo posible que se separara la Iglesia del Estado y hubiera tolerancia religiosa, y eso hizo que cayera en la Grande Guerra de los conservadores contra los liberales, que es una guerra que todavía hasta nuestros días está presente, ¿verdad? Según nosotros vemos en la política de México.
pero es interesante que la Biblia fue la gran influencia, la gran luz para los grandes revolucionarios, las grandes luminarias de nuestra nación. Excelso, excelso, estimado doctor Chipres. Esta fue una clase de historia tanto del cristianismo como de México que muchos de nosotros no conocíamos y que en este momento estamos aprendiendo. Para sintetizar un poquito esta gran historia, palabras clave, personas clave, Diego Thompson, por parte de la Sociedad Bíblica Británica, llega a nuestro país con un cargamento de Biblias que comienza a distribuir en diversas partes de México. Diego Thompson es de influencia, y obviamente la Biblia es de influencia para grandes liberales como José María Luis Mora y después como a Valentín Gómez Farías, y ese ambiente liberal, ¿sí?, que estuvo influenciado por el protestantismo, obviamente permeó a personas como Benito Juárez, que después tomarían las riendas del país y que esto generaría la gran revolución intelectual que fue las leyes de reforma. Y obviamente, estimado público, esto desemboca en la famosa guerra de reforma, muy sangrienta. Después llega Francia a invadir México, ese intento por hacer de México una colonia francesa. Algunos recordarán a Maximiliano y a Carlota. Y después Juárez y los liberales vuelven a ganar terreno frente a los franceses. Y después la república es restaurada, ¿sí? Maximiliano es fusilado aquí en la ciudad de Querétaro. Los conservadores pierden terreno, Francia tiene que retirarse porque había conflictos en Europa, y entonces llega el periodo, en primer lugar, de la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, y después el gran periodo de 30 y tantos años de Porfirio Díaz, como de 31, 32. Estimado doctor Chipres, es entendido que las primeras iglesias cristianas protestantes ya formales se establecieron en la época de estos dos presidentes. ¿Puede hablarnos un poquito acerca de las primeras iglesias cristianas que se instalaron en México? Sí, solamente quiero hacer un pequeño comercial de este Claro. libro que se llama Diego Thompson en la Biblia en México. Ah, excelente, excelente. Ahí lo podemos ver, Diego Thompson y la Biblia en México. Tengan por seguro que yo lo voy a comprar, lo voy a mandar pedir. ¿Cuánto cuesta, hermano, este libro? 150 pesos. 150 pesos, está muy accesible. ¿Se puede pedir por teléfono, hermano, o en línea o algo así para los que no vivimos en la Ciudad de México? Por Mercado Libre. Ah, Mercado Libre, excelente. Entonces, estimado público, ya lo estamos viendo. De toda esta gran historia que nos acaba de contar, vamos a tengamos en nuestras manos este libro para que aquellos que estén interesados puedan documentarse un poquito más, con más datos. Y pues bueno, ya lo dijo el hermano, si viven en la Ciudad de México pueden ir ahí a la tienda editorial, lo recordamos, el editorial El Camino de la Vida, El Camino a la Vida, o si estamos fuera de la Ciudad de México por Mercado Libre. Ahora sí, hermano, acerca de las primeras iglesias en México, ¿qué podríamos aprender? Bueno, quizá hay un dato muy interesante de que la primera iglesia que se puede decir que nació como iglesia evangélica es una que cuando don Benito Juárez estaba huyendo, estaba en Veracruz, me parece, o en Paso, que salió fuera de México. Un pariente de él, se cree que Sóstenes Juárez, fue uno de los primeros que levantó la primera iglesia evangélica en México. Sóstenes Juárez se convirtió de la siguiente manera. En un incendio que hubo cuando ya los franceses estaban en México, un soldado francés murió en un incendio, y este soldado francés, cuando iba a ser enterrado, pasó el cortejo fúnebre por donde estaba Sóstenes Juárez. Sóstenes Juárez gritó: abajo los franceses, mueran los franceses, y lo agarraron preso y se lo llevaron a la cárcel. Estando en la cárcel, un custodio francés le regaló una Biblia francesa a Sóstenes Juárez. Sóstenes Juárez no tenía conocimiento mucho del francés, de manera que el soldado le enseñó francés, le enseñó a leer la Biblia, y todo el tiempo que estuvo en la cárcel, estuvo leyendo la Biblia en francés,
salió convertido cuando llegó don Benito Juárez y que salieron libres los presos políticos. Sóstenes Juárez abrió la primera iglesia evangélica en México. Sóstenes Juárez hizo posible que se abriera la primera iglesia evangélica. Porque cuando llegó don Benito a México, hay un dato interesante que cuando él llega en el Zócalo, dice estas palabras, dice, caiga el pueblo mexicano de rodillas a Dios, que sea dignado coronar nuestras armas con el triunfo. Uh-huh. Eso está en este libro que se llama Juárez y la Biblia. Oh, otro libro de usted, específicamente sobre Benito Juárez. También, si están interesados en indagar y profundizar más en la relación entre la Biblia y este héroe de la historia de México, ¿cuánto cuesta ese libro, hermano? 200 pesos. 200 pesos, ok, para que también lo adquieran aquellos interesados en la historia de México y que puedan tener esta perspectiva. Muchísimas gracias por mostrarlo, hermano. Y entonces don Benito Juárez dio oportunidad a que se abrieran, a que llegaron los primeros misioneros a México, y hizo posible que adquirieran algunos terrenos para poder ejercer sus cultos. Y él dijo estas palabras que son también importantes recordarlas. Uh-huh. Desearía que el protestantismo se mexicanizara, conquistando los indios. Estos necesitan una religión que les obligue a leer y no les obligue a gastar sus ahorros sencillos para los santos. Interesante. ¿Esa frase fue de Benito Juárez? Me gustaría confirmar. ¿Se lo repito? No. El autor fue Benito Juárez, ¿verdad? Juárez. Oh, excelente. Qué interesante frase. Yo personalmente la desconocía. Sí. Entonces, él también dijo acerca del protestantismo. Exclamó, del desarrollo del protestantismo dependerá la futura felicidad del país. Muy bien, aquí lo pueden escuchar, estimado público, de cómo la religión cristiana protestante se relaciona con beneficios a la sociedad como la lectura, la educación y la prosperidad material, y lo cual también se puede ver en naciones protestantes. En Europa podemos ver el caso de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, que fueron naciones que en su mayoría la población adoptó un cristianismo protestante en sus diversas ramificaciones, pero que al final de cuentas fueron naciones apegadas a la Biblia. Como un paréntesis, hermano, perdón. Sí, entonces hubo iglesias que empezaron a surgir, el presidente Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, empezó a dar puerta abierta a los misioneros. Llegaron misioneros bautistas, misioneros metodistas, que fueron los primeros realmente, los metodistas, los que llegaron. Y los cuáqueros, que eran los amigos, empezaron a llegar y empezaron a levantar iglesias, primero en casas, después en diferentes terrenos que adquirían, pero todavía era difícil el evangelio. Para 1888 aproximadamente, la primera agencia bíblica se fundó en México. Esa agencia bíblica hizo posible que mandara a colportores a los diferentes estados de la República Mexicana. Para ese tiempo, las iglesias evangélicas ya habían crecido mucho. En el Templo de la Santísima Trinidad, que se encuentra en Gante, atrás de la Latinoamericana, en la Ciudad de México, ahí se organizó una primera especie de congreso, de reunión de todas las iglesias que habían aquel entonces. Esa reunión fue importante porque hicieron planes para seguir evangelizando, para seguir llevando adelante la palabra de Dios. Hicieron planes para evangelizar, para hacer obra social, para poder llevar adelante los trabajos de evangelio, preparar a nuevos pastores. Es interesante que antes había
una unión, una unión para poder hacerle frente al catolicismo que estaba todavía siendo perseguidor de los creyentes. Muchos eran muertos en el interior del país. Muchos Ujú. creyentes eran asesinados por causa del evangelio, pero eso hizo posible que hubiera personas valientes que después se involucraron en la otra revolución. En la Revolución Mexicana. ¿Sí? Ok. Y, y bueno, pasando precisamente usted como ya introdujo esta parte de la Revolución Mexicana, brevemente, doctor, ¿nos podría decir cómo fue la relación entre el cristianismo protestante y durante la época de la Revolución Mexicana? ¿Hubo algo interesante que podamos aprender? Bueno, para esa información hay un libro muy interesante que se llama de Jean-Pierre Bastian, se llama Los Disidentes. Ok. Se encuentra en el Fondo de Cultura Económico. Ah, mire. Sociedades Protestantes y Revolución en México, del 72 a 1911, 19 o 1911. Ok, y más o menos, hermano, ¿en qué consiste ese libro de Bastián? Así muy general. Pues describe cómo se involucraron los pastores, creyentes evangélicos, se involucraron en la revolución. Muchos de ellos tomaron las armas. Por Ujú, ejemplo, en el libro que escribí sobre México ante la Biblia, ujú. se describe algunos de ellos que junto con Zapata hicieron posible, muchos de ellos se involucraron. Por ejemplo, hay una enciclopedia que se llama Enciclopedia de México, a lo mejor alguno de los oyentes la tiene, que tiene 11 volúmenes, que es muy conocida porque tiene una serpiente de Quetzalcóatl en toda en el apartado de protestantismo. Dice algo muy interesante. Cuando comenzó la Revolución Mexicana, las iglesias protestantes se lanzaron a ella casi unánimemente, porque creían que el programa revolucionario contenía lo mismo que ellas habían estado predicando desde años atrás, y que el Ujú. triunfo de la revolución significaba el triunfo del evangelio. Hubo congregaciones enteras, congregaciones enteras, dice que encabezadas por sus pastores, se alistaron, se avistaron voluntariamente en el ejército revolucionario, y mientras los hombres iban al frente, la batalla, las mujeres les ayudaban desde sus casas. Muchos protestantes ocupan ahora primeramente prominentes puestos en el gobierno mexicano. El pueblo ha visto que los protestantes favorecían la revolución y estaban dispuestos a combatir por su programa. Qué interesante. O sea, entonces, los cristianos de esa época en México coadyuvaron, se convirtieron en revolucionarios durante este movimiento armado, ¿verdad? Sí, porque hay que entender que en la Biblia revela algo muy interesante. Dice que debemos ser sujetos a nuestras autoridades, ¿verdad? Está escrito por el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, pero que cuando las autoridades no se sujetan a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a la orden de Dios, a los principios divinos, dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ujú. Y así Ok. fue como el apóstol Pedro dijo esas palabras, ¿verdad? Vean si es correcto obedecer a Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, de ahí que por eso el principio de involucrarse en las cosas que no son, que no son justas, pues es importante dejar claro que estamos nosotros para establecer la justicia del Señor. Y qué bueno que menciona eso, doctor, porque eso nos lleva a la última pregunta de esta entrevista. Ya ahora sí, hablando del México del siglo XXI, de nuestros días, y me imagino que usted tiene una perspectiva muy amplia respecto a la situación de las iglesias cristianas protestantes en esta época. Muy brevemente, doctor, ¿nos podría decir algunos retos principales a los que se enfrenta
la iglesia cristiana en México en estos años? ¿Cuáles son los mayores retos que tiene que atender la iglesia de México, de acuerdo a su opinión en este tiempo? Bueno, quizá el reto más grande es evitar contemporizar con la sociedad permisiva que está permeando a nuestra nación. Por ejemplo, todos sabemos de la agenda global que hay de la identidad de género, el matrimonio entre homosexuales, el aborto. Bueno, es eso por decir algunos casos, pero la Biblia dice que no debemos acomodarnos a este siglo, sino que debemos renovar nuestra mente. Yo creo que uno de los mayores retos es tratar de evitar acomodarnos a la sociedad permisiva que se está manifestando poderosamente en este tiempo, sabiendo que Satanás, que le quedan los últimos días, porque las señales están cumpliéndose, las señales de la venida de Cristo están atentos, porque como el Señor dijo que el día y la hora nadie la sabe y no tenemos que poner fechas, pero Él habló acerca de señales y esas señales se están cumpliendo. Entonces tenemos que estar pendientes de que el Señor pueda venir en cualquier momento, cualquier instante. Entonces uno de los mayores retos es que no tenemos que acomodarnos al mundo, sino que tenemos que tratar con la ayuda de Dios, la gracia de Dios, ser virtuosos, porque un virtuoso es una persona que se coloca en medio de los dos extremos. Hay extremos como por ejemplo en relación a la ira. La ira, hay quien es un iracundo, que se le queda uno mirando a la persona y dice, ¿qué me ves? Soy yo me parezco, ¿no? Empieza a querer pelear. Sí. Pero hay otros que son completamente pasiflorinos, como vulgarmente se dice, Sí. personas que no les molesta nada. Y el ideal es el virtuoso. Por eso el Señor decía, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, heredarán el reino de los cielos. Bueno, claro. El manso es una persona virtuosa y debemos de procurar ser virtuosos. En el caso de Cristo, él era virtuoso, porque decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, él sabía enojarse cuando debía saber enojarse y sabía calmarse cuando debía saber calmarse. Porque cuando él se enojaba, ¿quién se quedaba al frente? Dirá alguien, pero ¿cómo enojarse? Enojó el Señor. Se enojó cuando sacó a los vendedores del templo de Jerusalén, cuando los fariseos hacían más énfasis en los sacrificios que la misericordia. Se enojaba, decía generación de víboras, pero cuando lo acusaban, él no dice que cayó, guardó silencio. O sea, él sabía cuándo enojarse y cuándo no enojarse. Nosotros como creyentes, nuestro mayor reto es no ser indiferentes a las injusticias que hay en este mundo y sobre todo no ser indiferentes a la perdición que está llevándose la humanidad. Necesitamos salir de las cuatro paredes de la iglesia y predicar en las calles, predicar en donde se pueda, dice Pablo, insta antes y fuera de tiempo, todo momento, haz la obra de evangelista. Entonces, uno de los mayores retos es que no tenemos que caer en el estado de indiferencia, de la comodidad que hoy puede el creyente tener por las bendiciones de Dios, por las bendiciones de Dios que da. Deberíamos saber cómo manejarlas, cómo utilizarlas para la gloria de Él. Hoy en día, una de las cosas que tenemos que saber es que la iglesia está en el mundo con tres propósitos. Uno, para amar a Dios y adorarlo con todo el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Okay. Segundo, tenemos que proclamar la verdad. Para eso está la iglesia. Los antiguos piratas, los antiguos comerciantes que llegaron en el tiempo de la Nueva España, ellos eran impulsados, claro, por el trabajo, pero teniendo conocimiento del Evangelio, queda en silencio,
Muchos de ellos les costó la vida, pero gracias a Dios el evangelio se pudo establecer en México. A Amén. pesar y entonces que Cristo dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, una segunda razón por la cual la iglesia está en el mundo es para proclamar la verdad. Y en tercer lugar, es algo que es importante que la iglesia evangélica tenga presente, que es para servir a la humanidad. Ok. Enmarca la ayuda social, la ayuda de la gente necesitada, darle de comer al que tiene hambre, cubrir al que está desnudo. En fin, ese es el gran servicio que tiene que tener la iglesia evangélica en estos tiempos para que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Amén. Efectivamente, estimado hermano, de acuerdo con eso. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestra entrevista con esta magistral conclusión que el doctor Chipres acaba de dar y con esta soberbia clase de historia de México que hemos aprendido el día de hoy, que hemos aprendido muchas cosas nuevas, concluimos esta entrevista. Y bueno, estimado público, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. De igual forma, de parte de Redefensa y de Fe Razonable, deseamos que tengan una muy excelente semana, que Dios les bendiga a todos y que descansen. Hasta luego, que Dios les bendiga.